noches. Buenas Buenas noches. noches, tío. Buenas noches. Bueno, pues nada, a los que ya se van conectando, pues saludarles. Vamos a hablar con el tío José María. Tengo que decir, tío, es que me sale así, ¿vale? Sí, sí, El tranquilo, otro no día con pasa el nada. Pichi, con el tío, al tío Pichi, que siempre le llamamos Pichi, me salía tío Pichi, y el tío Luis de Logroño igual, que me sale solo, soy así de mujereto. Sí, El, no para. el, el maestro, tío José María, va a hablarnos hoy de la Trinidad, de la economía de la Trinidad y de las herejías que rodean esa doctrina. Y nada, cuando quieras, pues comienzas. Pues nada, vamos a empezar diciendo un poco de la historia. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos en cuanto a la Trinidad parece que tenga un comienzo en el 325 en el Concilio de Nicea. Y todos los que son contra la Trinidad atacan con esto, con esta puntualización y diciendo que esta fue la fecha de la iniciación de lo que es la doctrina de la Trinidad. Y decir primeramente que sabemos que hubo una persecución tremenda contra la Iglesia, hubo miles y miles de mártires, y fue hasta el 313 en el Edicto de Milán, donde sabemos que el emperador Constantino da libertad religiosa. Hasta este momento, la Iglesia estaba perseguida, de tal manera que el emperador anterior a él, sabemos que Diocleciano hizo una persecución tan tremenda contra los cristianos que quiso arrasarlos, de tal manera que dicen que cuando vemos en Apocalipsis 2:10 el ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida, lo que sigue antes, eso de la persecución por 10 días, lo que tenían que pasar, estaba hablando de esos 10 años de persecución. Fue de esa manera, de tal manera que dicen que las cárceles las vaciaron de las personas o de los presos naturales para poder meter a los cristianos. Iban casa por casa con sus ídolos, haciendo que se postraran delante de ellos, así que no tuvieran vuelta de hoja y tener que sucumbir y adorar a esos dioses o ser encarcelados. Entonces, ¿qué podemos decir? En aquel momento la doctrina cristiana de la Trinidad estaba ya corriendo por todo lugar y sabemos que eso era algo real en los padres de la Iglesia, pero no lo podían poner en común a nivel mundial, por decirlo así, del Imperio Romano, que era lo que conquistaba en el momento, era el imperio que estaba dominando, no podían ponerlo en común porque no tenían la oportunidad. Como un pueblo o una religión que estaba siendo perseguida podía ponerse en común. No había forma. De esta manera, en cuanto se les permite, y el mismo Constantino es el que hace que se pueda hacer esta reunión, este primer concilio llamado ecuménico, entonces vemos que ahí cada uno trae lo que puede, es decir, para poner en común la religión cristiana. Y no es que nazca ahí la doctrina de la Trinidad, mucho menos. Eso es un dato falso y erróneo. Ahí se pone en común lo que la Iglesia creía. Porque podemos ver que en el 215 ya Tertuliano fue el primero en usar el término trinitas, Trinidad. Pero antes de eso, podemos decir que Teófilo de Antioquía también ya había usado la palabra griega trías, y eso fue mucho antes, ¿verdad? Pero podemos decir algún detalle más. Clemente de Roma, en el año 90, muy pronto, decía, así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven, ellos son nuestra esperanza. Entonces podemos entender que ya ponían en común la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿qué sucedió en el 325? En el 325 se atacó contra eso que se había extendido por todos los lugares y era nada más y nada menos que el arrianismo. Sabemos que Arrio hizo algo tremendo. Este hombre que no creía en la Trinidad, este hombre que creía
en una subordinación, que creía claramente que el padre y el hijo no eran iguales. Eso fue de tal manera propagado, pero ya no por él, porque tenemos la creencia que fue él el que lo propagó, pero no fue él el que verdaderamente lo propagó. Hubo otras personas que lo propagaron. Eusebio de Nicomedia, ese hombre era un hombre que tampoco creía en la Trinidad y también creía en la subordinación. Y ese hombre además tenía una particularidad, y es que era familia del emperador, era familia de Constantino el Grande. Y eso le sirvió en gran manera para, de estar en el anonimato, a subir como la espuma hacia arriba y propagar el arrianismo hasta la Germania, introduciéndolo en nada más y nada menos que en los pueblos germánicos como godos, visigodos, ostrogodos y todo lo que eran los pueblos bárbaros, que estos fueron los que después conquistaron después de la caída de Roma en el 476, cayó y fue propagado por todos los lugares. Entonces vemos que la doctrina de la Trinidad no nace ahí. Quería poner y puntualizar primeramente esto para que entendiéramos que no fue el comienzo de la Trinidad o de la doctrina de la Trinidad el 325 Concilio de Nicea, no. Ahí se puso en común lo que la Iglesia creía ya hasta en ese momento. Sí, lo que me ha gustado es esa cita de Clemente de Roma, creo que has dicho, en el año 90. Sí. Esa es una cita de las que yo nunca he escuchado y es importante porque esa, pues tú verás, hacía 60 años que el cristianismo Claro, todavía no se había escrito ni primera, ni segunda, ni tercera de Juan, ni el Evangelio de Juan se había escrito. claro, ni Apocalipsis. Y ya lo estaban diciendo así. Claro. Es que hay gente que eso... De todas formas, hay una cosa que yo siempre digo, que no defendemos el término Trinidad. Defendemos lo que No, la eso Biblia enseña acerca de un Dios triuno, que eso es lo que nos importa. Porque con el término, si quieres aceptarlo o no, tampoco hacemos apología del término, sino de lo que enseña la Biblia, que es un Dios que existe en tres personas. Y nada, sigue adelante, nada, mostrándote pues por esto. supuesto, como dice la palabra Trinidad, no se trata que sea bíblica, pero tampoco cuando decimos que el Señor ha formado la Biblia, la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Entonces podemos decir que son, pues, simplemente palabras para designar algo, simplemente, y para poder así, poder estudiarlas y tratarlas. De otra manera, ¿cómo podríamos llamar a algo? ¿Sabes que cuando no hay un término para decir algo, no se le puede empaquetar y unir a un lugar? Hoy en día, por ejemplo, en el móvil tenemos que hacer paquetes para meter las cosas, normal. Sin un paquete no se puede hacer. Para estudiar la Trinidad, pues teológicamente es así. Para decir sencillamente que tenemos un Dios en tres personas. Podemos decir que hay una diferencia clara entre la Trinidad económica y la Trinidad ontológica. Cuando decimos, por ejemplo, que ellos son iguales en naturaleza, en atributos, que estamos hablando de la Trinidad ontológica, esto significa que es el estudio del ser, de su esencia, de que cada uno de las tres personas y la divinidad son divinas entre ellos mismos y podemos tener los atributos los ovnis que conocemos todos, omnisciencia, omnipresencia, etcétera. Pero cuando hablamos de cómo se relacionan entre sí y con el mundo, entonces estamos hablando de la Trinidad económica. Y podemos decir que esta palabra Trinidad económica tiene su origen en la antigua Grecia, derivando de ese término, o económicos, que quiere decir la gestión del hogar, como una familia. Eh, Hemos dicho que entonces, ahora definida como la ciencia que estudia el actuar humano como una relación entre fines y recursos escasos o otros alternativos, también podemos decir que
más simplista, podríamos decir que la Trinidad ontológica se trata con lo que Dios y la Trinidad económica trata con el actuar de Dios. Lo ontológico, lo que es Dios. Lo económico, cómo trata y cómo actúa Dios. Y hoy vamos a tratar un poco de esa Trinidad económica. Podemos decir que en la relación intritrinitaria, ya que está eterna, podemos decir que el Padre envió al Hijo, como vemos en 1 de Juan 4:10. El Hijo descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre, como vemos en Juan 6:38. Y podemos ir al siguiente versículo que nos muestra los diferentes papeles. En 1 de Pedro 1, en versículo 2, dice elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y que la gracia y paz sean multiplicadas. Aquí vemos las tres personas de lo que llamamos la Trinidad, o el Trino Dios. Vemos al Padre eligiendo, vemos al Espíritu santificando, y vemos a Cristo rociándonos con su sangre. Podemos ver que en el conocimiento previo de la presencia somos elegidos por el Espíritu Santo, nos santifica, y que el Hijo nos rocia. Podemos decir también que el Padre mandó al Hijo y que el Hijo nunca mandó al Padre. Podemos decir también que el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su rostro. Jesús vino del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús llevó a cabo el trabajo del Redentor. El Padre no lo hizo. Él decía desde el principio, mi Padre trabaja y yo trabajo. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También nos dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Dice, Jesús es el unigénito, el Padre no lo es. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos decir que el Padre dio al Hijo, pero el Hijo nunca dio al Padre ni al Espíritu. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre y el Hijo han mandado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca mandó ni al Hijo ni al Padre. En Juan 14:26 nos dicen más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Padre le ha dado la elección al Hijo. La Escritura no dice que el Padre le ha dado la elección al Espíritu Santo. En Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo le resucitara en el día postrero. El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. En la Escritura no hay indicación de que el Hijo o el Espíritu Santo nos hayan escogido. En Efesios 1:4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Padre nos predestinó para adoptarnos de acuerdo a la intención de su voluntad. En la Escritura no hay indicación de que el Hijo o el Espíritu Santo lo hayan hecho. En Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Tenemos redención a través de la sangre de Jesús, no por la sangre del Padre o del Espíritu Santo.
En Efesios 1:7 es quien tenemos redención por su sangre en el perdón de los pecados, por las riquezas de su gloria. Podemos resumir y podemos ver que el Padre mandó al Hijo en Juan 6:44, 8:18, el cual descendió del cielo no para hacer su propia voluntad. Juan 6:38, el Padre envió al Hijo, el cual es el unigénito. Juan 3:16, para llevar a cabo el trabajo del Redentor. Segunda de Corintios 5:21, el Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo, el Padre quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, nos predestinó. Efesios 1:5, Romanos 8:29, y le dio al Hijo que guardara sin perder a nadie todos los que el Padre le dio. Juan 6:39. No fue el Hijo quien mandó al Padre, y el Padre no fue quien mandó para hacer la voluntad del Hijo. El Hijo no envió al Padre, ni tampoco el Padre fue llamado el unigénito. El Padre no llevó a cabo el trabajo del Redentor, y el Espíritu Santo no envió ni al Padre ni al Hijo. La Escritura no dice que el Hijo o el Espíritu Santo nos escogieran a nosotros y que fuimos dados al Padre. Aún más, el Padre llama a Jesús el Hijo en Juan 9:35. No es lo contrario, Jesús es el llamado el Hijo del Hombre, mas no el Padre. Mateo 24:27. Jesús es llamado Hijo de Dios, Marcos 1:1, Lucas 1:35, pero el Padre no es llamado Hijo de Dios. Jesús se verá sentado a la diestra de Dios, pero el Padre no le verá sentado a la diestra del Hijo. El Padre señala al Hijo como heredero de todas las cosas. No es el Padre. El Padre tiene establecido el tiempo de la restauración del reino de Israel, como dice Hechos 1:7. No es el Hijo, el Espíritu Santo da los dones a la iglesia. ¿Quién nos da los dones? El Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:8-11. Y produce los frutos, esos frutos que conocemos de Gálatas 5:22, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. No se dice que ni el Padre ni el Hijo hagan esto. Entonces podemos ver claramente la diferencia en funciones y en papeles. El Padre manda, dirige, predestina. El Hijo hace la voluntad del Padre y se encarna y lleva a cabo la redención. El Espíritu Santo nos sella y nos da los dones y nos santifica. Sin estas distinciones podríamos decir que no existiría la Trinidad. Y esto es lo que podemos decir como esa Trinidad económica. Ese trabajo mutuo entre ese Dios, en tres personas, que es un solo ser. Y esa es la diferencia. Ya desde mucho tiempo atrás ha habido pluralidad de dioses y trinidades, pero cada una era particular. No eran un Dios, no eran un ser. Lo que ocurre con lo que llamamos la Trinidad de Dios, esto solo ocurre con este Dios que conocemos y amamos y servimos, con el Dios verdadero, con el Dios eterno, que bendito sea el nombre del Señor. Podemos decir que esto significa que la naturaleza de Dios es la misma desde toda la eternidad, debido a que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios ha sido una Trinidad desde siempre. El Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo y el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo. Esto significa que los papeles que llevan a cabo el Padre, el Hijo, siempre han sido los papeles del Padre y no del Hijo. De la misma forma, los papeles del Hijo siempre le han pertenecido a Él y no al Padre. Y claro, ahí están los papeles del Espíritu Santo. No son los mismos papeles del Padre o del Hijo. Y recordemos, nosotros estamos hablando de papeles y funciones en la Trinidad económica, no de la naturaleza y atributos en la Trinidad ontológica, que esto es diferente. Estamos hablando de lo que Él hace, no de lo que es Él. Entonces, como ellos tienen diferentes papeles, la manera como ellos se relacionan entre sí es también eterna e inmutable. Pero podemos decir entonces, como decía Francisco La Cueva, un Padre eterno tiene que tener un Hijo eterno. De otra manera, uno no puede ser Padre eterno.
porque si le preguntáramos al hermano Adán que cuántos años hace que es padre, coincidiría totalmente con la edad de su hijo mayor o su hija mayor, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿quién es mayor en edad? ¿Tu hijo o tú como padre? La misma edad. Para que haya un padre eterno no tiene que haber un hijo eterno. Y podemos ver desde el principio, como nos habla Génesis, de ese hagamos al hombre. Muchas veces he hablado de un plural majestático, pero yo no creo en ese plural majestático. Yo creo en esas personas de esa Trinidad o de esa Triunidad, que ya desde el principio el Padre y el Hijo decían hagamos, y el Espíritu Santo como brazo ejecutor obraba. Como estamos hablando en esa Trinidad económica. Ese trabajo como hemos dicho, que viene de la palabra griega hablando del trabajo de la casa, del hogar. Eso es lo que es la Trinidad económica. Pero en cambio, si nos vamos a la subordinación económica, cuando se discute acerca de esta teología, las definiciones son increíblemente importantes. Y en esto no hay excepción. A través de la Iglesia cristiana tenemos que decir que ha existido un error conocido como el subordinacionismo. Y desafortunadamente algunos lo han confundido con la Trinidad económica y no tiene que ver por nada. Aunque haya diferentes funciones, no tenemos que decir que el Padre sea mayor que el Hijo y que el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. Porque tenemos que ver que hay un orden, pero no hay, por decirlo así, un rango. No hay uno mayor. No, son una misma esencia. Son un mismo Dios. Y podemos ver claramente como el Señor nos ha mostrado esa Trinidad a lo largo de la historia. Como dice Romanos, lo podemos ver por medio de la naturaleza y de su creación. Y lo podemos ver no solo en la naturaleza, sino también en el mismo cuerpo humano que Él ha creado conforme a su imagen y semejanza. Somos tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo que Él nos ha dado lo podemos partir en tres partes: cabeza, tronco, extremidades. Lo mayor que tenemos en nuestra cabeza, que es la parte pensante, tenemos el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Pero también podemos decir que en estos brazos que son, como hablaba Eclesiastés, los guardas de la casa, podemos ver que tenemos mano, brazo y antebrazo. Pero también tenemos que ver que la mano también se divide en tres partes: carpo, metacarpiano. Pero también tenemos que ver que los dedos también tienen tres partes: falange, falangín, falanqueta. Podemos ver que el número 3 es como la firma de Dios en todo lo que tenemos. En el tiempo, ¿qué podemos decir? Que tenemos pasado, presente y futuro y un Dios atemporal. Tenemos que ver que en cada uno de los aspectos que tenemos en la materia, por ejemplo, tenemos que ver que hay sólido, líquido, gaseoso. Tenemos que ver que en cuanto al espacio, nuestro Dios, que es infinito, ha hecho que haya una anchura, que haya una largura y haya una profundidad. Todo está hecho con ese número 3, porque nos está hablando por medio de su creación. Entonces tenemos que entender que el Dios nos está gritando por medio de su creación lo que es Él. Lo que es Él. Pero no en subordinación, sino en orden. Tenemos que ver que ahí está la subordinación de Arriano. Y no es por lo tanto igual al Padre en sus atributos. Claro, esta es una equivocación y que contrasta con la Trinidad económica. No niega la igualdad de naturaleza y atributos
entre el Padre y el Hijo. La falta de entendimiento siempre se debe a que cuando en diferentes papeles no significa que tengan una diferencia en sus naturalezas. En Juan 6:36 dice, porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al menos de que este versículo podemos concluir que el Hijo voluntariamente se sujetó a sí mismo a la voluntad del Padre y la está llevando a cabo. Aún así hay muchos que no les gusta la idea de cualquier tipo de sujeción entre las personas de la Trinidad. Pero como ya se ha afirmado anteriormente, no existe ninguna diferencia en los papeles de ellos. Tampoco existirá distinción entre ellos solo al reconocer y aceptar la diferencia de papeles que existen entre ellos, en que podemos reconocer su Trinidad. Podemos ver que Jesús está sujeto al Padre. Y esto ha sido motivo de que los arrianos y todo lo que conocemos como monarquismo, modalismo, hayan hecho que hayan hecho a nuestro Señor como algo más pequeño. Y podemos decir que en los anteriores versículos la palabra sujeción y sujetado viene de una palabra griega que es upotasso, la cual ocurre 43 veces en el Nuevo Testamento. En el idioma español se traduce como someter, sujetar, ser materia, de hacer lo que está dicho. No confundamos este término bíblico con la palabra someter y su uso común que se le da hoy en día. Ahí tenemos el problema. Sabemos que las palabras han mutado y lo que la palabra significaba en su momento no es lo mismo que nosotros tenemos a nuestros días. La palabra someter en aquel tiempo, pues era una cosa y el someter del idioma español significa sujetar, humillar a una persona, a una tropa, a una facción, también conquistar, subyugar una provincia, etcétera. Pero en cambio el significado griego de la palabra someter, upotasso, y dentro del contexto de la escritura es ponerse bajo para hacer una función. Y esto cambia. Vemos entonces que todos los versículos mencionados en el Nuevo Testamento que usan la palabra upotasso, sujetarse, en 1 Corintios, por ejemplo, 15:27 habla de todas las cosas sujetadas a Jesús. Jesús estaría sujeto al Padre de la forma griega. Para la palabra se sujetará, de la versión que tenemos en la Reina Valera del 60, es upotagasei, la cual es futuro, pasivo indicativo, y esto significa que está en un acontecimiento futuro en el cual Jesús estará sujeto al Padre. Cuando finalmente esto sea llevado a cabo, Cristo podemos decir que se sujetará al Padre, y en todos estos pasajes de corto, Pablo ha seguido el rastro del paraíso perdido y lo ha vuelto a recuperar, así como también la sumisión de todas las cosas a Dios, como el principio de la creación y la resurrección de Cristo para garantía de esto. Pero ¿qué estaba queriendo decir con esto? No lo que nosotros creemos. A mí me llama la atención en la oración sacerdotal, cuando el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, para que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Qué le estaba diciendo? Muchos cogen este texto y lo sitúan en el momento de anterior a manifestarse en carne. Pero cuando Jesús se manifestó en carne, ¿estaba creado el mundo? Yo creo que ya estaba creando el mundo. Entonces, si le dice antes de que el mundo fuese, no está hablando de eso. ¿De qué le estaba hablando? Le estaba hablando nada más y nada menos que volvieran a hacerse uno como antes eran uno. Está hablando de esto que llama Jürgen Moltmann, hablando del Sinsu, del autorrepliegue. El Dios infinito, atemporal, perfecto, para dejar un lugar para la creación, tuvo que replegarse, autorreplegarse.
Es como si dijéramos la prehistoria de la kenosis. Hubo un autorreplegamiento para que hubiera lugar para la creación. Y que siendo él atemporal, hubiera tiempo. Siendo infinito, hubiera afinidad. Y siendo perfecto, hubiera imperfección. Pero cuando dice que le devuelva la gloria que tuvo con él antes de que el mundo fuese, le estaba diciendo que en un momento, cuando llegue lo perfecto, cuando todo sea sujeto, se terminará la imperfección y todo será perfecto. Se acabará, por decirlo así, el tiempo y todo será atemporal. En eso estamos hablando. Y eso era lo que le pedía al Señor. Entonces seremos uno con el Señor. Que sean uno como tú y yo somos uno. Seremos semejantes a Él, con ese cuerpo glorificado, donde ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, donde no habrá tiempo ni desdichas, y aquello será una bendición. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que en el artículo publicado en el Diario Teológico de Westminster, dice que Michael Bauman discute las diferencias entre las clases de subordinacionismo. Durante la controversia arriana, él traza una distinción entre lo que se llama la subordinación enfática y la subordinación económica. Ahí está la diferencia. Hay una subordinación económica, como hemos dicho, pero no enfática. La herejía arriana enseñó una subordinación enfática, la cual conlleva a la desigualdad de naturaleza y ser. Los arrianos afirman que existió una desigualdad natural entre las personas de la Trinidad por virtud de sus diferencias esenciales y el carácter derivado temporalmente de la segunda y la tercera persona. Y esto tenemos que decir que es una herejía, ya que la subordinación de esencia o de naturaleza y la subordinación económica adoptada por el Concilio de Nicea significa que mientras todas las tres personas divinas son idénticas en esencia, el Hijo se encuentra subordinado económicamente al Padre con relación a su función y misión eternas. El Hijo no es menor que el Padre, sino que voluntariamente y por sí mismo se sometió a la voluntad del Padre. Y eso es lo que podemos decir. Nuestro hermano Adán, si tiene alguna pregunta sobre esto o quiere comentar algo, No, estaré claro, pendiente. eso, si ves correcta la doctrina de la monarquía del padre, No, la no la veo cree, correcta de ninguna de las maneras. Claro que no. es No, que hay no. un tipo de monarquía que la enseña, no deberíamos nombrar teólogos porque a veces les invitamos a nuestra emisión incluso. La monarquía del padre, Francisco La Cueva y Samuel Pérez Millo la enseñan. Antes ha dicho el tío Luis, el padre engendra al hijo intelectivamente por generación eterna, por ser su verbo eterno. La monarquía del padre es que el padre engendra al hijo por generación eterna. Creen en el verbo eterno, la monarquía del padre. Eso que ha dicho el tío Luis es la monarquía del padre, absolutamente. Y luego cuando del Espíritu Santo decimos que procede eternamente, es exhalado o soplado del Padre. Eso es lo que dice la doctrina de la monarquía. Pero hablan eternamente y no contradicen los, los que no hay mayor, los grados, no hay mayor ni menor. No se mete en eso, todo lo contrario. Dicen que el Padre engendró eternamente al Hijo y que de él procedía eternamente el Espíritu Santo, pero que son eternos los tres. Esa es la monarquía del Padre, no creo que tenga ningún error. Cuál es el error que le verías, por si acaso se nos escapa? Sencillamente tenemos que entender que cuando hablamos de monarquismo se divide en dos clases. Uno que se le llama el dinámico y admite una sola persona en Dios y ve en Jesucristo un mero hombre cuya conciencia de ser es el portador del logo y una revelación de Dios y que fue creciente progresivamente cuando fue trabajando por los honores divinos. Pero eso no lo creemos. Luego está
el modalístico, que es lo que decía Sabelio. Entonces decía que hay una sola persona y se manifiesta de tres modos. Por eso es el modalismo. Pero en cambio, nosotros no creemos ni una cosa ni otra. Nosotros creemos que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un orden, pero no una monarquía o monárquicos, ni una jerarquía, podríamos decir. No hay jerarquía entre ellos. Son, como hemos dicho, él decía que el Padre es mayor, es verdad, pero en cuanto a la función y orden, pero no otra cosa. Tenemos que decir eso. Decir que Francisco la Cueva, tenemos que decir también que en realidad, en cuanto a Trinidad, ha sido uno de los más grandes teólogos que hemos tenido No, sí. y, y- y tenemos que entender que a lo mejor en mi caso no llego a lo que él quería decir y a lo mejor desvío algo de lo que él creía. Yo creo que es muy difícil que él tuviera algún error en cuanto a esto, ya que es uno de los mayores teólogos y más reconocidos en la doctrina de la Trinidad. Yo no quiero tampoco decir ni censurar nada de él. ¿Por qué? Porque entiendo que fue un teólogo tremendo. ¿Has terminado? Podemos hacer preguntas, porque ya desde el principio Sí, sí. querían hacer preguntas. Un hermano por Vale. ahí, por si lo está escuchando aún, que si quiere hacer preguntas ya puede. Ahora, a ver si lo miro. Alguien ha preguntado antes que es una Milton Torres. Milton, si estás por ahí, quieres hacer preguntas, ya se puede. Recuerdo lo que Francisco La Cueva y lo enseñaban también en la Reforma, cuando enseñas, porque había otro hereje, socianismo, que creía mucho en esta subordinación y hacían que la subordinación enseñase que uno es mayor o menor y tal. Pero la monarquía del padre no es la subordinación. La No, monarquía del no. padre son doctrinas que a Samuel Pérez Millo se le he escuchado decir de su propia boca, decir de su propia boca eso, que el Hijo es engendrado eternamente y el Espíritu Santo fue exhalado por el Padre eternamente, no en un tiempo específico, ni el engendramiento ni el exhalamiento, pero sí lo explicaban así y decían que era algo misterioso, y lo siguen diciendo, y en la Reforma decían que era algo misterioso, porque la Biblia en verdad sí enseña que el Espíritu Santo procede del, del Padre y que Cristo fue engendrado por el Padre. Claro, lo que Samuel Pérez Millo enseña, que cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ese hoy es una profecía de los Salmos y hacía pues, muchísimos años antes de que fuese engendrado en el vientre de María. Entonces, ellos concretan que el engendramiento del Hijo es eterno. Ese hoy es un presente. Hoy mismo lo lees el verso y dice yo te engendré hoy, porque el engendramiento, por eso dicen que el engendramiento es eterno, porque ese texto lo enseña, claro, sí es evidente. Pero la monarquía del Padre no creo que tenga que ver con su subordacionismo, la doctrina No. esa, que es una herejía, eso sí es una herejía. Ujú. Yo entiendo que, como he dicho antes, que estos hombres pues tienen un conocimiento pues excelente y a lo mejor yo mismo no puedo captar lo que quieren decir, porque si él mismo decía que el Padre engendró al Hijo en origen, pero también decía que para que haya un Padre eterno tiene que haber un Hijo eterno, entonces ese engendramiento en origen es algo misterioso, pero tampoco han Claro, es una dado por herejía. dado otra cosa. No podemos decir que quieran decir algo extraño ni nada, simplemente que, pues seguramente si lo tuviéramos al lado y le preguntáramos, nos diría qué quería decir con eso. Pero nosotros no lo podemos contestar porque tampoco sabemos a qué se refería y es algo tremendo como él enseñaba y te pones un audio de él y te puedes volver loco. Aunque lo sientas 70 veces seguidas, siempre te gozas con él.
hay gente que dice que Francisco La Cueva no era católico. Sí lo Sí, fue sí. y luego dejó Fue de nada menos serlo. y profesor en Zaragoza. Es Claro, sí, decir, el que, por eso sabía tanto de Trinidad, porque vamos a aceptar algo. Los católicos son los que más saben de Trinidad por y, y, supuesto, y por no decir de Cristología, que podríamos decirlo y sabemos que no nos equivocamos. Los católicos en Trinidad y Cristología son los son cumbres, mejores. claro. Ojalá Eso, nos eso dejamos es, el material. El material eso que es, tiene siempre lo intenta buscar, pero no te lo dejan mucho al alcance. Eso es sí. algo tremendo. Sí, sí que es verdad que, por eso he dicho yo que el mismo Samuel en un audio dice que Francisco La Cueva es el mayor en doctrina de De la la Trinidad. Trinidad en el campo evangélico y quizás, y quizás en el católico. Así que por eso digo yo, decir Yo que se le he estaba escuchado equivocado en algo a es muy Samuel. fuerte. A Samuel se le escucha y dice, quizá el mejor, y dice, bueno, no, el mejor, como afirmándolo. Sí, En sí, razón de él, claro, era su profesor, para él era el mejor del mundo en Trinidad. Él lo dijo así Samuel, y Samuel, pues tú verás, otro doctor en teología gigante. sí, sí, pero tenemos que entender que hay, aunque el alumno Samuel sea y haya progresado mucho, aún le queda mucho para llegar a donde llegó. el- Hacen una pregunta ahí, Sí, Juan Jiménez. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad del Hijo? sabemos que ahí está hablando, en cuanto a personas, tenemos que decir, como son individuales como personas, cada uno tenía su voluntad, pero sabemos que en esencia son el mismo, entonces la voluntad concuerda una con el otro. Lo que el padre quería, el hijo hacía voluntariamente. Entonces tenemos que decir que aunque las voluntades es como un buen hijo puede tener una voluntad, pero si el padre lo manda, el hijo va. Pues lo mismo pasaba. En este caso, el padre mandaba y el hijo obedecía sí o sí, porque esa voluntad siempre concordaba. No se podía, es que no podía haber transgresión entre uno y otro, no podía haber discordancia entre uno y otro, porque son un solo ser, sencillamente. Mm, sí. A ver, cuando dice también no he venido a hacer mi voluntad, sino la que él me pidió, tú le preguntas, ¿cuál es tu voluntad? Lo que el Padre quiera. Claro, Ese pues es el asunto. Es cuando vienen a pedir a una hija, ¿tú qué dices? Lo que mi padre diga. claro, claro. Pues eso es sometimiento. Que ahí es donde la gente habla de la doctrina de la subordinación. Si Sí, pero era. porque, ujú. Porque la Pero gente es por al eso, decir sí, sí. fue enviado, piensa eso, fue enviado porque es menor. Y ya sabes. Ujú. El David decía que quiere preguntar. Dice que eso es de Cristología y que no hagamos lo de siempre. Sí, es que Pero, siempre al final los vamos a. pero también Siempre tenemos que vamos a ver que Cristo. todos los mensajes tienen que ser cristológicos, si no, no valen. Sí, es que la otra vez intentemos hablar de la Trinidad y nos liemos a hablar de Cristología y no hablemos nada de la Trinidad. Pero bueno. Monarquismo es Dios como rey con tres manifestaciones opuestas a la pluralidad de personas. El monarquismo es rey con tres manifestaciones. Creo que no, tío Luis. Eso es modalismo. Eso es modalismo. Y el unicitarismo, Sí, de ahí viene también. hoy día los solo Jesús, se les llama así como Sí, denominación, sí, enseñan sí, eso. son. Claro que sí. Que El es el Dios monarquismo, que en la antigüedad se presentaba como el Padre, después como Redentor se presentó como Hijo y luego en el tiempo de Pentecostés se presentó como Espíritu. Ese es el modalismo. mm, sí, yo creo que sí. La doctrina de la monarquía tiene más bien que ver con lo que he dicho antes. Monarca en Sí, cuanto a engendramiento y exhalamiento del espíritu, pero no sé en cuanto a detalles. sí, el monarquismo.
Esta palabra deriva del vocablo monos, que es único, y arque, que quiere decir principio, un solo principio. En su primer uso, por ejemplo, fue con Irineo y tenía un sentido perfectamente ortodoxo, pues expresaba la verdad de que hay un solo Dios y un creador y gobernador del universo, pero en una extrema reacción contra el error gnóstico, ya pasó a ser semi-arriano y suscitó un larvado judaísmo que negaba la Trinidad, y el monarquismo se divide, como hemos dicho antes, en esas dos clases: dinámico, que admite una sola persona de Dios y ve en Jesucristo un mero hombre cuya conciencia de ser, en Jesucristo, es el sustentador del Logos, pero que nada más, que era el sustentador del Logos y que fue creciendo progresivamente bajo el influjo poderoso del Espíritu de Dios hasta merecer honores divinos, pero sin ser jamás Dios en esencia. Eso era el monarquismo. Del Pues mismo caso, habrá que decir que examinarlo porque lo que dice el monarquismo lo dicen luego los teólogos, porque yo los escucho mucho a Francisco y y a Samuel Pérez Milló, y justo dicen eso. Y luego he estudiado la historia de los reformadores y también dicen lo mismo. claro, Incluso que afirman creer en la monarquía del padre. Entonces voy a estudiar qué exactamente creían con esas palabras técnicas. Como dice Eugenio Peralta por ahí arriba, ha dicho tener en cuenta a los cristianos de a pie. No, si nosotros somos cristianos de a pie, yo por lo mismo, por lo menos, vamos. Porque si decimos cosas técnicas no nos entendemos, pero vamos, yo tampoco. De hecho, eso de la monarquía tengo que estudiarlo más a fondo. Lo vi hace poco en los reformadores y no lo he estudiado como doctrina solitaria. A ver que están poniendo muchas cosas. Un padre de familia, pregunta David, siempre manda más que un hijo. Por ende, el padre manda más que el hijo, pregunta. sí, pero aunque el padre mande más que un hijo, llegará un momento que será viejo y el hijo mandará más que el padre, y como no te quiera cuidar, te llevan al asilo. Y a ver quién manda más, el padre o el hijo que se lo lleva al asilo. Es que David antes quería hacer esa pregunta, pero vamos, que ya en verdad has hablado de ello. Querían hacer, que el David me había dicho, quería preguntar esto porque pensaba que iba a entrar tarde. Al final ha entrado más o menos a tiempo. Y quería preguntar sobre la doctrina de la subordinación, pero ya las he Sí, explicado eso es lo antes. demás. Estamos hablando que es en cuanto a lo que se llama la actividad económica de Dios. ¿En qué consiste? En que, como hemos dicho, el Padre elige, el Espíritu nos santifica y Cristo nos lo hacía con su sangre. Eso es la economía que la habla claramente Primera de Pedro, no Segunda de Pedro, capítulo 1. Claro, para hablar de que al someterse, tanto el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo y el Hijo siendo enviado por el Padre y no caer en el error de pensar que son mayor o menor, hay que estudiar la doctrina de la deidad de las Claro, personas individuales, no independientes, que eso es la Trinidad. Y individualmente cada persona, mostrado por la Biblia, muestra que Cristo es omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno. Y así del Espíritu Santo lo mismo. Los claro, cuatro tienen los cuatro atributos incomunicables o intransferibles, como le dicen. Y por eso sabemos que son Dios en el mismo grado. claro. Claro, eso ya sería extendernos mucho más en la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Si quieres exponer algo de eso, aún es pronto, nos Nada, llevamos mucho tiempo. sí, sí. Podemos decir claramente que la deidad del Hijo la tenemos más nosotros, más que bien llevada, sabiendo que en él habita la plenitud de la deidad, como sabemos decir, y como dice en Filipenses capítulo 2, él siendo igual a Dios, pues ya nos metemos en cristología, como dice David, él siendo igual a Dios, no estimó serlo como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él cambió, por decirlo así, su forma, pero no su esencia. Y más, cuando hablamos en sí
de lo que hizo la kenosis, el autovaciamiento es como si se vaciara pero hacia adentro. Yo cuando enseño esto a los alumnos de BEF, le digo que Jesús es, como ejemplo pongo a Superman, que aunque lo veamos como Clark Kent, con el traje, corbata y gafas, pero en una cabina de teléfono en un momento se quita el traje y el Superman está en el interior. Así nunca, nuestro Cristo nunca dejó sus atributos, simplemente los limitó. Y él lo que hizo fue vestirse de hombre, pero la esencia estaba ahí. Y él era, tenía, como él dice, como dice la palabra, habitaba en él la plenitud de la deidad. Era totalmente Dios. No había un ápice de él que no fuese Dios. Él era el Dios hecho hombre, no el hombre hecho Dios. En cuanto al Espíritu, es llamado el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno. En Hebreos El, 9:14. el Espíritu Eterno. Entonces el Espíritu Eterno es eterno y es el Espíritu de Dios. En cuanto a ello, es el brazo ejecutor en la obra de la creación. Es el que nos regala los dones y los frutos del Espíritu. Él es el que escoge para dar los dones como Él quiere y repartirlos. Entonces podemos decir que es Dios. Y en cuanto al Padre, pues eso ya no hay duda. Ahí ya no duda nadie, ni testigos de Jehová, ni judíos, ni nadie. Decir y a mí me llama la atención algo, que siempre hemos creído que el pueblo hebreo era un pueblo monoteísta. Y el pueblo hebreo en su principio no era un pueblo monoteísta. Era un pueblo monolátrico, que es muy diferente. Ellos creían en Dios, pero sin dejar y entender que había otros dioses. De ahí era un pueblo monolátrico. Fue un pueblo monoteísta después del cautiverio. Después sí, pero hasta entonces era un pueblo monolátrico que tenía altares de dioses paganos en todos los montes de Israel. Por eso el clamar de David diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De los montes no podía venir su socorro, porque en cada monte había un altar a un dios pagano. Su socorro tenía que venir de Jehová, de otro lugar que no fuese esos montes y esos altares paganos. Entonces tenemos que decir que tanto que hablan los judíos del monoteísmo, él era un pueblo, ha sido un pueblo monolátrico, que adoraba a muchos dioses porque creía en Dios, pero sin dejar de creer que había otros dioses. Por eso los dos primeros mandamientos que Dios dice es que tendría que tener un solo Dios y que no hicieran imágenes ni las adoraran. Ese era el significado de ello. Porque salían de un pueblo, Egipto, que tenía mm, altares de dioses paganos por todo, y luego entran a un pueblo, Canaán, que más de lo mismo. Tenemos que entender también que Abraham salía de Ur de los caldeos, que también sus padres adoraban y sacrificaban a los ídolos. Preguntan por ahí, están haciendo preguntas de cristología. Si Jesús tenía alma, eso podemos decir para no desviarnos La mucho Biblia del lo tema. dice, mi alma está Y eso, angustiada hasta la muerte. hasta la muerte, ya está. Para que no lo liemos mucho. Y otra pregunta por ahí era la de David, es más con esto. Cuando dice el Hijo en la sola potestad del Padre, ¿y por qué no dice también potestad del Hijo? El Hijo es la potestad del Padre. Tenemos Cuando que ver dice cómo está hemos en su dicho, sola potestad, a eso se refiere. está en su sola potestad. Porque como hemos dicho antes, es la actividad económica y tiene que haber esa subordinación económica, pero no como hemos dicho antes, de la forma que dicen los arrianos, de que uno es mayor que otro, simplemente en la forma de trabajar y poder obrar, porque siendo un solo ser y un solo Dios, no importa
de qué manera. Es más, tiene que haber un orden, si no, no habría Trinidad, ni habría tres personas en Dios. Tiene que haber alguien en orden que parezca que está por encima, porque uno tiene que ser primero, segundo y tercero, porque Dios es orden. De otra manera, no se podría tratar y conjugar todo en perfección. La perfección tiene que haber y tiene que ser así. Vemos que para un puesto de trabajo, por ejemplo, si todos fuesen jefes, por decirlo así, ¿cómo se trabajaría? No se podría. Tiene que haber un orden para que todo funcione. Incluso cuando hay una empresa de socios, aunque tengan el 33, tres socios que tienen el 33% cada uno, no los tres socios están en el puesto uno. Hay uno que está en el puesto uno, otro en el 2 y en el 3 para que funcione bien. Y así sucede también y nos enseña nuestro Señor que tiene que ser, que tiene que haber un orden y Él nos los enseña. Y es lo que sucede. Y vemos que la Biblia nos indica esto y nos enseña esto, esa Trinidad económica y cómo funciona. Y como hemos dicho, esa palabra económica viene de la palabra de las gestiones del hogar. Y Jesús decía desde el principio, mi padre trabaja y yo trabajo. Hay otra pregunta ahí, otra vez Cristología, Jero Jiménez, que explique sobre la concepción de su nacimiento. Concepción. ¿Cómo puede Sí. ser hombre sin tener relación con el pecado? Sencillamente, cuando empieza a hablar el texto, nos dice lo santo que nacerá. Y dice también que, que sería cubierto. Se cree que esos santo que nacería tuvo un cubrimiento para que en él no hubiera contaminación de esa naturaleza adámica, esa naturaleza caída. Y tenemos que entender que lo que se originó dentro del vientre de María fue un milagro en el cual, como decía David, en pecado me concibió mi madre. Pero en este caso, Jesús no fue concebido por obra de hombre, sino por obra No, de Dios por medio del Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió. Es un milagro y tenemos que entender que Dios cubrió para que ese embrión fuera creciendo sin contaminarse. Ya dice, como decía también Francisco La Cueva, con artículo neutro, los santos que nacerán, no el santo, sino los santos, por la totalidad de la santidad. Era el tres veces santo el que estaba allí. mm. Otra pregunta, Jonathan Navarro Jiménez. ¿La Trinidad es eterna? Que es la segunda vez que lo pregunta y se me ha ido. ¿La Trinidad es eterna? Pregunta. La Trinidad, claro que es eterna, como hemos dicho antes, para que haya un Padre eterno tiene que haber un Hijo eterno. Y como también hemos hablado antes, el Espíritu ya dice el Espíritu eterno. Más, es uno de los atributos incomunicables, la eternidad, que pertenece solo a Dios. Y por cuanto pertenece solo a Dios, Dios, Espíritu Santo es eterno, Dios, Hijo es eterno y Dios Padre es eterno. Hay una cosa en la Biblia, yo tengo estudios de Cristología que dice que dije que no los voy a pasar, es que no me gusta colgarlos en el Facebook. No me gusta mucho colgar los estudios, la verdad. Eh, tengo otra materia también del Espíritu. Me he hecho dos materias propias, del Espíritu y de Cristo. En la de Cristo, en la Muy eternidad bien. de Cristo, enseño Apocalipsis 1:8, en Apocalipsis 4 también. eh, en Apocalipsis 1 hay unos cuantos versículos, el 8, el 17 creo que son, el 11, y en Apocalipsis 4 también hay otro verso que dice el primero y el postrero, el primero y el último, el primero, el principio y el fin, y luego dice que ese es Jesús, hablando del Señor. Yo soy el primero y el postrero, el primero y el Sí. último, el principio y el fin. Y luego te vas a Isaías, no recuerdo el capítulo, hace ya mucho que no reviso los estudios. Isaías, si miras que dice, eh,
Dice, yo Jehová, yo con los primeros y yo con los postreros. Dice Jehová en Isaías. Y dice, yo y el principio, yo el primero, yo el postrero, yo el principio y el fin. Y frases semejantes que son las mismas que las de Apocalipsis. Y hago una, se dice encerrar dialécticamente, se dice así, una encerrona dialéctica. Si a mí me Ujú. preguntan, ¿quién es el principio y el fin? Yo digo, el Hijo. Él me puede decir, no el Padre, porque Isaías lo dice. Pero yo le puedo responder lo Ujú. contrario. Eh, ¿Quién es el Claro, primero y el último? Y él me dice, el Hijo. Yo le digo, no el Padre, porque lo dice en Isaías, porque dice lo mismo en Isaías y en Apocalipsis, hablando de la eternidad. Y luego del Espíritu Santo, lo que sí, hemos dicho, Hebreos 9:14, que dice que Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno, le llama así la Biblia. claro, sí. Por supuesto, la eternidad está patente en las tres personas divinas. Y vemos otros casos que llaman también la atención. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo capítulo 3 versículo 2, vemos que dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza. ¿Quién dice que se le apareció? El El ángel. ángel de Jehová. Miqueas, Miqueas 5:7 nos dice que sus salidas son desde la eternidad. Y dice que el ángel de Jehová se le apareció en medio de la zarza. Entonces, con el que entabla conversación Moisés, ¿con quién es? Con el que entraba en la zarza, con Jehová. Sí, sí, es que con Jehová. Vale. Si estaba en medio de la zarza el ángel de Jehová y habla con Jehová porque le declara su nombre y le dice, ¿quién digo que me envía? Moisés había salido dicho politeísta con muchos dioses, pero todos con cara, figura y nombre. ¿Quién digo que me envía? Entonces tiene que decir, como todos conocemos, ahí aparece ese tetagramatón, el Yod Hei Bad Hei, yo soy el que soy, o por decirlo así, el verbo ayam, pero como ese verbo ayam, el verbo ser en hebreo no tiene tiempo, es atemporal, yo soy el que llegará a ser, o yo soy el pasado, el presente y el futuro, como queramos decir. Yo soy el que soy, como suele decir, pero luego vemos en los evangelios como el hoy, ¿quién es? Sino Cristo. El ángel de Jehová era el Cristo preencarnado, pero luego el Cristo ya encarnado dice que Él es el yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad, la vida, la vida verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Y en Juan 8, 56 al 58, cuando le dicen, aún no tienes 50 años y tú has conocido a Abraham, él le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y no dice yo era, sino dice yo soy. Y más les dice, y vio mis días y se gozó. Entonces podemos decir que ese ángel de Jehová que declara el nombre, también en este momento Jehová es como cuando vemos un caso también llamativo, en, vemos cuando le dice, y le dijo Jehová, que Jehová te reprenda. Vemos en Zacarías, que Jehová reprendió, pide que Jehová lo reprende, o lo reprenda. Pues era, por decirlo así, el Cristo preencarnado que estaba diciendo que Jehová te reprenda. Era la segunda persona diciendo que Dios Padre lo reprendiera, que reprendiera a Satanás. ¿Pero por qué digo esto? Porque el nombre de Jehová, otorgado directamente al Padre, también tiene que ver y mucha fuerza con el Hijo, porque son un mismo ser. Tres personas, pero en un mismo ser. El Yod-Hei y Bad-Hei tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque las palabras hebreas todos sabemos que tienen, eh, no son como nosotros vemos las palabras, por ejemplo, españolas. Las palabras hebreas, cada palabra
prefigura o tiene una figura. Por ejemplo, el Yod-Hei, Bad-Hei tenía mucha fuerza, porque el Yod, ¿qué quiere decir? Si vamos a la palabra Yod, quiere decir mano. El Hei quiere decir ventana. El Bad quiere decir clavo. Y otra vez el Hei repetitivo quiere decir ventana. ¿Qué le estaba diciendo? Si analizamos un poco el tetragramatón, el Yod-Hei, Bad-Hei, estaba diciendo, cuando le dice, ¿quién digo que me envía? Le dice, mano, ventana, es decir, mira, mano, mira, clavo, mira. Mira mis manos, mira mis clavos. Haciendo una analogía de lo que iba a suceder, el Cristo de la gloria. Y como decía también Francisco La Cueva, poco después, cuando en el 33-23 le dice que le muestre su gloria, le muestra la espalda. Y esa ha sido la gloria del hombre, que cargara nuestro pecado a sus espaldas. Esa ha sido la gloria del hombre. Y Sí, más fuerte aún cuando en la cruz pusieron el letrero en hebreo. Es verdad que en griego y en latín no quiere decir mucho, pero cuando lo pusieron en hebreo, allí pudieron ver el Yod-Hei, Bad-Hei. sí, para que la gente no se... Cuando hablamos del ángel de Jehová, creemos que es Cristo porque, por ejemplo, cuando se le apareció a la madre de Sansón, o sea, sí, a la madre de Sansón y a su padre, le dijo, la primera vez el ángel de Jehová se me ha aparecido, no le dio tiempo a verlo. Pero luego cuando fue Manoa, creo que se llamaba, dice la Biblia que lo adoró, lo dice la Sí, Biblia, y desapareció, dice, ciertamente hemos visto a Jehová y hemos permanecido vivos. Luego, cuando a Gedeón, también el ángel de Jehová le pidió sacrificios, y ese ángel recibió el sacrificio y se fue, y dice, visto a Jehová. O sea, por eso creemos que el ángel de Jehová es Cristo. Y luego otra cosa que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Eso hace que el ángel de Jehová sea omnipresente, porque está alrededor de todos los que le temen y defiende a todos. Entonces, por como eso hemos creemos que dicho el ángel antes, de Jehová, Sí, sí, Miqueas 5:7 dice, y su salida desde la eternidad. sí, Y vemos también que el mismo Jesús habla de ello, como hemos dicho en el Juan 8, 56 al 58, diciendo, Abraham vio mi día y se gozó. mm, ¿Cuánto vio su día? Pues siendo ese ángel de Jehová, y cuando entabló conversación y le contó tantas y tantas cosas de lo que iba a suceder, cuando le dice, ocultaré yo algo a Abraham, teniendo que ser o salir de él un pueblo grande, vaya, de su linaje tenía que salir el Cristo. hay otra cosa que se le asigna a Cristo también. Claro, decimos que es Cristo porque a eso, a ese, al ángel de Jehová le vían. Era, por ejemplo, al ángel de Jehová se le apareció a Abraham y comió con ellos. Comió con Sí, el ángel sí, de Jehová y con los dos ángeles. Luego se fueron los dos ángeles y dice la Biblia que se quedó Abraham con el ángel de Jehová y habló con él y Jehová le respondía. Por eso sabemos que es Jehová el ángel de Jehová, pero es una expresión visible. Y sabemos que es Cristo también, por ejemplo, se le da el nombre también del príncipe de los ejércitos de Jehová, porque cuando se le aparece a Josué, dice, ¿eres de los enemigos o de nosotros? Y dice, soy el príncipe del ejército de Jehová. Y luego la Biblia dice que Josué lo adora, se postra y lo adora. sí, Y él recibió la adoración. Entonces nos damos cuenta que es verdaderamente Dios el que se le aparecía y hablamos de cristofanías, que es una aparición sí, de Cristo claro. en el Antiguo Testamento, porque a Dios Jesús mismo dijo, nadie le vio jamás, refiriéndose al Dios Padre. Hay una pregunta, Vale. tío. En la eternidad vemos a Dios el Cordero. Sabemos que en Dios habla de las tres personas, pero el Espíritu Santo con nombre propio, ¿dónde aparece? Nombre propio al Espíritu Santo. Sencillamente, Bueno, pues sí, lo podemos ver en el capítulo 22 de Apocalipsis. En el trono se ve a Dios y el Cordero hablando del Padre y del Hijo, pero vemos un río limpio y resplandeciente que sale del trono de Dios. Ese río resplandeciente que sale del trono de Dios y a sus veredas crece el árbol de la vida, ese río está identificando al Espíritu Santo. Vemos Padre,
Cordero y el río que sale del trono de Dios. Ese es el Espíritu Santo. David dice, ¿por qué decimos primera persona, segunda persona y tercera persona? Esto no da lugar a pensar que uno es más que los otros. También podemos decir que el 3 es más que uno, como tengamos que decirlo. No, vamos, a ver, en la Biblia siempre generalmente aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tenemos otros ejemplos que aparecen de diferente manera. Por ejemplo, Sí, el versículo final de 2 Corintios 13, el versículo final de ese libro, dice, el amor, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Ahí aparece Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Y hay en más primera de ejemplos de eso Pedro, que ahora no recuerdo. sí, sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice el Padre, el Espíritu y el Hijo. El Espíritu lo pone en Sí, medio. elegido según la presencia del Dios Padre, Según la en santificación del Espíritu, para por obedecer Cristo y y ser rociado por la rociados por el sangre. Señor. Sí, también. Y hay más ejemplos, lo que pasa que es que ahora no recuerdo. Voy leyéndola, a veces miro y te respondo y hablo, pero voy leyendo los de Sí, estos porque si no, no. Otro versículo trinitario de las Américas, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sí, bueno, de las Américas y de todas las versiones, Jero. La Biblia dice que Jesús lo dijo. Dijo el Señor a mi Señor, a quien se lo dijo, y claro, se pillaron las manos. Esta pregunta no sé si es cristología o trinitaria, Juan Jiménez. ¿Por qué Jesús en la Biblia nunca le habla al Espíritu Santo así como le habló al Padre? La oración aquí es el... sencillamente porque el Padre lo tenía lejano y el Espíritu Santo estaba en él. Él era el Cristos, es decir, el ungido. Tenía el Espíritu con él más, todo lo que obraba él, lo obraba por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo va a dirigirse al Espíritu cuando estaba con él? Es lógico. De todas Pues formas, dice, en la oración, en las oraciones, en cuanto a la Trinidad, siempre se ha dicho que se le ora al Padre por el por Espíritu, medio del Hijo, por en medio el de Cristo, Espíritu. en el Espíritu, eso. Pero también Esteban, cuando le van a apedrear, bueno, cuando le están apedreando, dice que le dice al Señor, Padre, perdónalos. No, no dice, Padre, perdónalos. Le dice al Señor, perdónalos. Dice la Biblia que se lo dijo al Señor, o sea, le oró al Señor, le intercedió al Señor, perdónalos. Eso sí lo vemos en la Biblia. Y la adoración al Hijo, pues tú verás. Si la Biblia dice que Dios vino Sencillamente que le adorásemos, cuando introduce al primogénito en tenemos, el mundo, eso vamos. tenemos que entender que la tercera persona de la deidad, como hemos dicho, aunque no digamos primera, segunda y tercera, o el Espíritu Santo, no se ve fuertemente adorado ni en la Biblia en ningún momento, en el Nuevo Testamento, porque para una mente hebrea, el poner adoración al Hijo ya era algo tremendo. Imagínate poner a un tercero, fuera sido ya el desastre mayor. Entonces, tienen que tener cuidado con eso y por eso no aparece. Es simplemente por el problema que tenían que parece que estaban adorando a tres dioses. Ese es el problema que tenían. Ya era muy fuerte y abiertamente el único que habló fue Juan en su último evangelio y en las cartas primera, segunda y tercera de Juan, pero vemos que los otros no hablan tampoco mucho del Hijo como tiene que ser. El que empieza en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ya sin tapujos, es Juan, porque ya habían pasado muchos años. Pero en principio vemos que ninguno hablaba así tan abiertamente. Y hablar del Espíritu Santo también de esta manera fuese sido muy problemático. Aunque ellos lo creyeran, no lo divulgaban mucho porque sabemos que estaban siendo perseguidos y muertos por la causa de ensalzar y adorar a Cristo. Jero Jiménez dice, la adoración de los 24 ancianos es trinitaria, santo, santo, santo. Bueno, yo en cuanto a eso creo otra cosa, porque eso lo toma
de las citas directas del Antiguo Testamento. Y en hebreo no existía superlativo. En hebreo, para hablar de un verbo que se extiende a mucha potencia, no pueden decir santísimo. Nosotros sí tenemos superlativo, pero el hebreo no tiene superlativo, entonces no podrían decir santísimo, porque no podrían Claro, decirlo porque no existiría. En ese idioma no se puede decir santísimo. Entonces lo que hacían era santo, santo, santo. Pero vamos, que no es una adoración trinitaria, en verdad. Siempre se ha utilizado, pero sinceramente pienso que no, en mi opinión. Ahora, una pregunta de Chuchi de Bilbo. Siempre decimos Bilbao, del tío Chuchi. sí, Siempre pregunta. decimos Bilbao. Y el de Bilbo dice, no va igual con el tema, pero escuchando en este último tiempo que en el cielo no sé, veremos al Padre, lo cual si le veremos que diga algo el hermano de este tema. De si en el cielo A vamos a ver ver, al Padre, el Hijo, el Espíritu. yo sé que hay diversas opiniones en cuanto a esto, pero en mi opinión, para ver al Padre tendríamos que tener una vista infinita y de 360 grados. En cambio, nos ha dejado ver a Dios por medio del Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Y a mí me llama la atención el capítulo 4 de Apocalipsis, que dice que, que se ve uno sentado en el trono, y el que está sentado en el trono como él, dice que es semejante al jaspe y a la cornalina, y a su alrededor hay un arco como de esmeralda, o un arco de esmeralda, un arco iris de esmeralda, y con esto nos está diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 nos dice claramente, y el que venciere le daré que se siente conmigo como yo vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Entonces, si en el capítulo 3 nos dice que él se ha sentado en el trono con su Padre, y el capítulo que sigue, quitemos los capítulos porque los capítulos son añadidos, es decir, lo que sigue a esto es que vemos a Cristo sentado en el trono. ¿Por qué digo que es el que está sentado en el trono? Sencillamente, era semejante al jaspe y la cornalina. El jaspe y la cornalina. El jaspe era la primera piedra de lo que era el pectoral del sumo sacerdote, y la cornalina la última. Él es el primero y el último. Pero más fuerte, el jaspe era la piedra de Rubén, la cornalina de Benjamín. ¿Qué quiere decir Rubén? He aquí un hijo. ¿Qué quiere decir Benjamín? El hijo de la mano derecha. Entonces podríamos decir que era semejante al jaspe y la cornalina. He aquí un hijo, el hijo de la mano derecha. Pero además había un arco de esmeralda, hablando del pacto, y la piedra, la cuarta piedra, que era a la que pertenecía a Judá. Entonces podemos decir, he aquí un hijo, el hijo de la mano derecha, el león de la tribu de Judá. Ese es el que estaba sentado en el trono, como en el capítulo 3, capítulo 3 nos dice que se sentarían con él como él ha vencido y se ha sentado en el trono con su padre. Luego vemos alrededor los 24 ancianos, que es, como yo creo que también creéis lo mismo que en la iglesia, 24 ancianos hablando de los 24 órdenes sacerdotales. Cada orden sacerdotal tenía un líder, y en representación de la iglesia están esos 24 ancianos, hablando de un reino de sacerdotes. Porque cuando en la Reina Valera vemos y leemos reyes y sacerdotes, es una mala traducción. El Señor nos va a hacer un reino de sacerdotes. Y en representación de esos 24 ancianos, las 24 órdenes sacerdotales, vamos a ser el reino de sacerdotes. Y eso es lo que puedo decir. No sé si sabrás algo de esto que pregunta David. Dice, ¿por qué los llamados padres de la Iglesia no creían que el Espíritu Santo no procedía del Hijo, sino solo del Padre, solo? Y vino el cisma de Oriente, dice. A esto le llaman el cisma de Oriente, que creían que solo procedía del Padre, pero del Hijo no. Bueno, porque como hemos dicho antes, había diversas opiniones, y siempre había un líder o un hombre que iba un poco más avanzado, que era el que instruía. Y la instrucción de ese momento era esta, pues lo que creían. Por eso los concilios eran necesarios para poner en orden y en acuerdo todas las cosas.
Y sencillamente era por eso. Vemos que hoy en día, imagínate que no hubiese ningún concilio en la iglesia cristiana, no hubiese ningún acuerdo de ningún momento. Nosotros ya lo tenemos todo cerrado, es verdad, ahora es muy fácil, pero aunque hubo reforma, como sabemos, en el siglo XV, ¿creéis que la reforma cuando empezó es lo que tenemos hoy a nuestros días? Hubo habiendo cambios. Primeramente siguieron habiendo bautismos de infantes, siguieron haciendo cosas católicas en demasía, pero cosas que se fueron quedando por el camino y haciendo limpieza según iban pasando los años. ¿Por qué? Porque la iglesia viva de Dios está viva y va haciendo lo que el espíritu le indica. Y pasaba también en aquel momento. En el cisma, como hemos dicho, de Oriente, se creía que procedía solo del Padre, pero luego tuvo que haber otros momentos y otros concilios donde ya se dijo que procedía del Padre y del Hijo. Así más preguntas, no sé si me he saltado alguna. Están hablando un poquito de los nombres de, a ver, nombres propios en la Biblia. Jesús, cuando vino al mundo, antes se le llamaba, se le llama en Juan al principio el verbo, aunque de eso hay mucho que hablar por la mentalidad griega. También el Hijo eterno, si se le podría decir. Al Padre, él mismo dice, mi nombre es el yo soy. Y del Espíritu Santo no hay nombre propio, sino el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo. Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento generalmente y Espíritu Santo generalmente en el Nuevo Testamento. Más de eso, Eso. porque luego son los nombres que se les da. El Roy, el Elión, Es una que habla de sus manifestaciones. atributos. Claro, Tiene que atributos. ver más con sus atributos y lo que él hace que otra cosa. En cambio, el nombre que se da a conocer cuando le pregunta el nombre es el yo soy, como todos sabemos. Pero a mí me llama la atención algo. El Señor, cuando nos enseña la oración, nos enseña a orar, nos dice algo, que cómo teníamos que orar. Y como tenemos que orar es Padre. Yo mi padre se llama José Antonio, pero jamás le he dicho José Antonio. Le llamo Papa. Entonces yo creo que tenemos que llamarle Padre y ya está. Ese es el nombre que nos interesa. Somos hijos y tenemos que llamarlo Papa. Y se acabó. Sí, si quieres llamarle Yahweh, pues llámale Yahweh. Porque personalmente Jehová, aunque lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos, incluso Francisco La Cueva, antes de hablar de Trinidad, dice, para referirme a Dios no voy a decir Jehová, porque no me gusta y te da un par de razones y dice, voy a decir Yahvé. Yahvé. Y yo también la verdad que lo ve, es que Jehová es un nombre muy, no vamos a Muy hablar latino. obviamente, pero es muy entrevesado, se lo han inventado un poquito. Es verdad que es Yahvé, Yahvé o Yahweh, como quieras, se dice Yahvé y ya está, pero bueno, Sí, que tampoco es algo que el Señor no se va a enfadar, ni mucho menos porque le digamos Jehová. No sé si hay más no. preguntas por ahí, porque David dice, Adán, el hermano José María sabe bastante de historia de la iglesia. Se refiere a que te haga esa pregunta, pero ya la has dicho, la de el cisma y el filo, que no sé qué es el filo, que si sabes algo de él. El- sí, del filo que eso en cuanto se dijo, pero eso ya es tardío, ya del siglo sexto, séptimo, que habla de la filiación de que del Hijo, y del Padre y del Espíritu Santo. Está refiriéndose seguramente a eso. Más tenía por aquí una anotación de lo que era el filo que, pero no sé si acaso la encontraré porque me he hecho 200 papeles aquí para esta noche. Hay una pregunta ahora de Jonathan Navarro, cuando puedas. Sí, sí, dime. ¿Las funciones fueron repartidas o son eternas? A ver, ¿las funciones fueron repartidas o son eternas? Tenemos que ver que dice que el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, son eternas. Yo creo que las funciones aún no pueden ser eternas por cuanto
la creación no es eterna. Es Ya. decir, sí que es verdad que el Señor ha asignado, o decir, Dios asigna en sí algo para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Es decir, entre ellos se arreglan, como hemos dicho, como una familia, pero no es que las funciones sean eternas siempre. Si está hablando en cuanto a esto y no en cuanto a personas. Si se habla en cuanto a funciones, es decir, él trabaja desde el principio y seguirá trabajando, pero las funciones van a cambiar. Tenemos que entender que, por ejemplo, en la eternidad, cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando cuando estemos con el Señor después del milenio, habrá otras funciones, seguramente, claro. Entonces las funciones no pueden ser eternas, iguales. Es decir, Él es inmutable, ¿verdad? Pero tiene, tiene multitud, en su multitud de gracia, pues hace todo lo que quiere. Claro, obrar de cierta manera no cambia su inmutabilidad. Claro, claro. Por eso digo Dory yo que González las Ferreruela, funciones no pueden ser eternas por cuanto tienen su tiempo. la tía Dori, una gitana muy de Dios, que la conozco. Eh, pero bueno, en el cielo veremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El profesor antes ha dicho que sí. Y yo personalmente pienso lo mismo que el profesor. Porque hay gente que dice que no vamos a ver al Espíritu Santo, pero la Biblia dice que estaba en el trono el Padre, el Cordero, el Apocalipsis enseña, y los 7 espíritus de Dios. Y sabemos que los 7 espíritus de Dios son el Espíritu Santo. Y Juan los vía en esa eternidad, en esa esfera eterna en la que vivió en esa visión. Y hay más ejemplos A ahí en ver, Juan, sí, yo, o sea, en en ese Apocalipsis. caso yo tengo sí, sí, yo tengo que decir que cuando decimos de verlo, cuando le dijo cierta vez el Señor a aquella mujer, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Eh, ¿Qué es ver la gloria de Dios? No como imagen, por decirlo así. La gloria de Dios se puede sentir, se puede captar, se puede manifestar, pero no en cuanto muchas veces en visibilidad. Vemos que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio a Cristo en pie y vio la gloria de Dios y a Cristo en pie. Vio su gloria, pero no algo visible, porque cuando hemos dicho que Dios es espíritu, pero sí que vio al Hijo. Entonces, decir, cuando decimos vamos a ver a los tres, en cierta manera vamos a ver a los tres, pero en sí, verlo como nosotros conocemos el ver, es lo que yo pienso, vamos a ver al Hijo. Ver la gloria de Dios, Padre, la vamos a ver. Ver la gloria del Espíritu Santo, la vamos a ver. Vamos a ver su gloria, pero no su aspecto, porque siendo espíritu no tienen aspecto visible, pero sí que vamos a ver su gloria. ¿De qué manera? No lo sé. Ya lo veremos allí. Pero al que vamos a ver sí o sí, perfectamente como nos estamos viendo nosotros, es al Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que creo yo. Que claro, como he dicho, no quiere decir que porque yo lo crea, tengáis que creerlo. El Cada uno hijo, tiene su opinión. el En hijo, cuanto a esto, el hijo, digo. David dice, no, solo veremos al hijo. A ver, personalmente pienso igual, que si solo podemos ver al hijo, porque decimos que él es invisible, ¿cómo podemos aceptar que, que Juan, ¿vale? Juan en el Apocalipsis enseña que él vio los 7 espíritus de Dios. O sea, cuando hablamos de invisible, hablamos invisible en nuestra capacidad de materia, pero en espíritu podemos ver otros espíritus, porque sabemos que los ángeles también son espíritus, pero eh, entre ellos se ven y los ángeles caídos también se ven. Y la Biblia dice, nadie vio al Padre sino solo el Hijo. O sea, el Hijo lo ha dado a conocer. El Hijo sí vio al Padre. Entonces tendrá que tener algún aspecto visible en sentido espiritual, no visible en cuanto a la materia. Para nuestros ojos no son visibles. Por ejemplo, los demonios hoy día. Pero Dios nos lo puede mostrar, o sea que hay una forma de verlos. Es espiritual, absolutamente. Entonces, eso de no veremos a nadie, solo al Hijo, sinceramente, yo nunca lo he aceptado. Y luego que no veo sentido a que veamos solo a una persona,
porque eso también cambiaría. Eso sí que sería mutar, que los tres se uniesen en Cristo y solo viésemos a Cristo, eso sería mutar, porque son tres personas coiguales, coeternas, coexistentes. Entonces ahí sí mutarían, porque ya no serían tres personas. La unidad divina ya no serían tres personas, sino una persona. No sé. Yo Y ahí bueno, veo, eso es lo que piensas tú y ya te digo que te respeto y tal, pero no conlleva eso para mutabilidad en cuanto a que ahora mismo yo no he visto al Padre ni al Espíritu, nada más que he visto al Hijo. claro, No yo he visto hijos, sino que tengo creencias y por escritura de que se ha visto el hijo. Yo tampoco he visto el hijo. Pero el hombre ha visto al hijo en sí, porque se ha manifestado. En cambio, al Padre y al Espíritu nadie lo ha visto. Eso es lo que podemos decir. Ya te he dicho antes cuando me han preguntado qué pienso yo, pues yo pienso eso, que al que se va a ver es al Hijo. ¿Que voy a ver la gloria de Dios Padre? Sí. ¿Que voy a ver la gloria del Espíritu Santo? Sí. Pero voy a ver la persona del Hijo, que es la imagen del Dios invisible. Tengo aquí, dice que a finales a la pregunta que me han hecho sobre Filoque, a fines del siglo IV, alguna iglesia de habla latina agregaron la palabra y del Hijo, que ahí viene la palabra Filoque. Es una descripción de la procesión del Espíritu Santo, ya que la palabra no fueron incluidas en el texto del credo ni por el concilio de Nicea ni por el de Constantinopla. Esto se incorporó en la práctica litúrgica de Roma en el 1014. Con el tiempo, la cláusula Filoque se convirtió en una de las principales causas del cisma de Oriente y Occidente en el 1054 y en los fracasos de los repetitivos intentos de unión. Eso es lo que es el Filoque, que fueron diciendo, hablando en el nombre del Padre y del Hijo, cuando unieron la palabra el Hijo también. sí, la gente sigue hablando de lo mismo, que si veremos al hijo, al padre. El hermano ha dado su opinión, él dice que solo veremos al hijo. Yo digo que, porque cuando la Biblia dice, vi a uno sentado en el trono y dice su aspecto era como el jaspe, tal, tal, tal. Ese antes has dicho que piensas que es Cristo. Sí, El que está sentado en el trono no es el Padre. yo no he dicho que no esté sentado en el trono, digo que está con el Padre. Pero él ha dicho, es que en el capítulo 3 no lo dice, que él ha vencido y se ha sentado en el trono con su Padre. Entonces no es que lo diga yo, lo dice la Biblia en el capítulo 3 de Apocalipsis. Mm. Si lo dijera yo, Sí, pues no tenía sentido. claro, yo lo que creo es que en la Biblia, en Apocalipsis, ahí no creo que vayamos hoy a solucionarlo porque es muy difícil. Siempre se habla de esto en el Facebook. Luis González, un primo mío, pregunta muchas veces estas cosas y se tiran días hablando. Yo nunca hablo, ni una vez he dado mi opinión ahí. Pero aquí como estamos entre nosotros, pues lo hablo. Aquí nos conocemos todos. Es que la Biblia enseña que él vio a Dios Padre sentado en el trono, al Cordero de Dios como inmolado, y luego vio los siete espíritus. Entonces, él los vio, estaban allí los siete espíritus, estaba Cristo y estaba el Padre, él los vio así. Luego hablamos de cuando da la alabanza al Padre en el capítulo 4 de Apocalipsis, se refiere al Padre como viéndole. Y cuando da la alabanza al Hijo, porque nos ha redimido, al Cordero, se le refiere como viéndole como Cordero, pero el aspecto que habla del Padre es alguien que está sentado en el trono, el Cordero, alguien que está delante del trono como inmulado. Es que para eso hay que poner todos los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, Claro. y el capítulo 1 y de memoria no me lo sé, claro. Esa es mi Otro opinión. Yo caso, el pienso que capítulo. veremos a los Sí, sí, tres. sí, ya te he Vamos a dicho ver. que te respeto perfectamente. Capítulo 14 de Juan, le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como diciendo, no hay más. Unos versículos antes le dice que a donde él va, ellos no pueden ir. Pero sí que les dice después que iba a preparar lugar para ellos y que entonces podrían estar con él. Pero en cambio no les dice, tranquilo, allí sí que lo podréis ver. Simplemente cierra diciendo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí acaba. No le dice más. Sabemos Eh, que era, sí.
hay un montón de preguntas que luego si eso te metes y ya respondes, porque con tanto comentario las he perdido ya. Luego te metes en los comentarios y respondes. También ya llevamos 1 hora y 35 minutos. Ya llevamos un cacho. Sí, sí. El tema va al mismo tema que lo estamos hablando y ya nos hemos situado. Yo creo una cosa y el hermano otra que no pasa nada. Que Eh, ya he dicho antes que son respetables los dos, de las dos creencias, porque decir que si yo digo que solo voy a ver al Hijo, en cuanto digo que veré la gloria del Padre y del Espíritu Santo, pero visiblemente voy a ver la persona del Hijo, eh, pues me parece bien, pero si el hermano dice otra cosa, pues también me parece bien que lo crea. ¿Por el tío qué? Luis cree Porque como... es tu opinión, es más, no se rompe nada con eso. Otra cosa Nada. es que estuviéramos haciendo una herejía como hemos estado hablando, porque digamos eso, no, lo pueden creer perfectamente, no, no hay Mira, problema por ello. Juan Gabarre Jiménez dice, Mateo 18:10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Eso dice. O sea, que habla del rostro del Padre, va. Sí, pero también tenemos que entender que cuando habla la Biblia de ver el rostro de Dios, está hablando de tener el favor de Dios, que tú también lo sabes eso. Pero bueno, Son hebraicos. que Modismo se le llama también. sí, Hay que entender la mentalidad hebrea. Y ese va claro, dirigido a los hebreos, el Evangelio de Mateo. claro, claro. Entonces el modismo hebreo estaba diciendo que tenían el favor del Padre, no que los ángeles vieran al Padre todo siempre. Cuando quieras ya, porque es bastante tarde ya. Y llevamos 1 hora y 37. Si no, David, desde aquí te encargo que lo recortes, que yo no sé, porque él luego hace recortes. Hace El una padre. pregunta ahí, ¿el Padre pudo ser, sí, el Hijo y el Hijo pudo ser el Padre? Ah, sí, que antes No, ha preguntado, tío, él, cuando ha preguntado ha preguntado eso de si las acciones de ellos eran eternas, y ya le ha respondido que no, que se manifestaron en el tiempo, claro. y pregunta en este sentido, que si Sí, pudieron sí. cambiar de el Padre ser el Redentor y el Espíritu Santo, eso. No, no, por cuanto esas funciones ya las tenían predeterminadas. Como hemos dicho antes de la fundación del mundo, ya el Cordero estaba preparado. Bueno, creo que no hay más preguntas. Vale. Si tienes algo que decir para ir cortando ya. Pues nada, deciros que el Señor os bendiga grandemente y que es una bendición que sigáis estudiando, porque yo en los 50 ya no los cumplo, pero vosotros que sois más jóvenes tenéis tiempo de prepararos y bien preparados. Que los que podáis estudiéis teología, pero de una forma seria, que ahora tenéis tiempo, momento y oportunidad, cosas que en otro tiempo no tuvimos. Deciros eso, que tenemos que ser alumnos perpetuos, de siempre, siempre estar aprendiendo. Y que el Señor os bendiga grandemente. Pues nada, dicho lo dicho, lo dejamos aquí ya que en 1 hora 40 para no cansar a la gente. Una bendición que hayas estado con nosotros y compartir, tío. Sabes que el David es muy pesado y seguro que te va a poner otro tema otro día. Y nada más, que Dios os bendiga y en la siguiente, mañana se supone que voy a hablar de la depravación del hombre, la depravación total, bajo bajo lo que pensaba Calvino, Arminio, Episcopio, los seguidores de Calvino en ese tema, soterología. Mañana, si Dios quiere, pues Muy estaremos bien. haciendo eso. Y nada, pues que Dios os bendiga y cortamos, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí a Venga, todos Dios os y bendiga. sobre todo al maestro. Tío, te llaman pichón por aquí, no sé por qué. Sí, porque es que mi apodo es Pichón. Está el Pichi de Barcelona y Pichón de Valencia. Es que lo he visto todo el día, pero digo, no sé si se refiere, pero vale, vale. Pues muchas gracias por estar ahí, nada más. Ya en otra ocasión nos vemos. Dios te bendiga, tío. Hasta Venga, luego. bendiciones.